El tema que nos convoca este año es transferencia de conocimiento, aprendizajes y saberes. Agradecemos la presencia de las autoridades. Está con nosotros aquí el vicerrector de Comunidad Universitaria, el padre licenciado Andrés Ignacio Aguerre Herrera, de la Compañía de Jesús, la vicerrectora académica, especialista Mariana Gali, el decano de la Facultad de Educación, licenciado Lucas Blangino, el director de la Red Riges, doctor Daniel Beltrán Amado, gestores de Riges que nos siguen por medios virtuales, investigadores, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad académica. Es un placer poder recibirlos y dar inicio a este evento. Como primera instancia, escuchamos las palabras entonces del vicerrector con la comunidad universitaria, el padre Andrés Ignacio Aguerre. Gracias, buenos días a todas, a todos, por estar aquí, a los que están presenciales y los que están virtuales. A mí me toca dar la bienvenida a esta casa. Somos muchos los que estamos acá que somos de esta casa y los invito a que compartan conmigo la bienvenida, pero también a los que han venido a visitarnos, a los que están virtualmente, que es otra manera hoy de visitar. Como presentaban recién, es el 10º encuentro internacional de Riges y es el 23º encuentro del Estado de Investigación Educativa desde la Universidad Católica de Córdoba. Cuando me informaba un poco de por qué iba a estar aquí, qué era lo que iba a presentar, me llamaron dos cosas la atención del propósito de estos encuentros, ¿no? Poner allí, sentar las bases para el intercambio de experiencias académicas y prácticas en los escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales. Creo que tanto ustedes como yo nos hemos dado cuenta que lo local cambió para bien, que hoy tenemos una facilidad de compartir experiencias, de compartir saberes, de desafiarnos en metodologías que ya no reconoce las mismas fronteras que teníamos antes. Tal vez uno dice, ¿será fruto de la pandemia? Sí, no solamente, porque de hecho estamos celebrando congresos que ya llevan muchos años. Entonces también es fruto de ese trabajo. Entonces, primero señalar eso, que lo local tiene otro sabor. Para nosotros lo local hoy es lo regional, es lo internacional. Entonces, también la alegría de recibirlos por eso. Además, los contextos ofrecen miradas distintas sobre las cosas. Y eso enriquece. Entonces, en el fondo esto es un encuentro para enriquecernos con lo que hacemos, con lo que soñamos, con lo que nos desafiamos. Entonces, esa es la primera como alegría también, de poder celebrar un encuentro que todo lo que tiene que ver con encontrarnos en este tiempo tiene un sabor especial. De los que estamos aquí y también de los que están allí. La segunda, el segundo propósito del encuentro ponían allí realización de trabajos mancomunados entre los países de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Para proponer un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes, lo hacemos desde un lugar. Desde un lugar. Es fruto de la investigación, fruto de la experiencia, fruto de la creatividad. Esos son los saberes que buscamos. Las facultades en general, la universidad en general, no se entiende, y creo que ustedes compartirán conmigo, no se entiende si no es en servicio para otros. O sea, nos formamos para servir a otros. Y estas cosas, no sé si les queda la misma imagen, pero tienen el sabor de la profundidad. Cuando uno habla de metodologías, de saberes, de investigación, esto tiene mucho sabor a lo escondido. A lo escondido que queremos que dé frutos. Bueno, ojalá que también el encuentro, aunque tenga algo de escondido, en el sentido de la profundidad, pueda redundar en frutos de aquellas personas a las que queremos servir. Ustedes saben que todas las carreras humanistas o de visión humanista tienen a la persona como el centro. En realidad, todos tendrían que tener, o quisiéramos que las tuvieran, pero estas en particular. ¿No? Entonces, todo lo que se pueda conversar, todo lo que se pueda compartir, todo lo que se pueda crear, todo lo que se pueda sugerir, todo lo que se pueda constatar, todo lo que se pueda validar. Bueno, piénsenlo siempre
aunque tenga a veces el sabor a lo pequeño y en la lógica del Evangelio a la semilla que se siembra en tierra y después se ve crecer, bueno, apuesten por eso. Ahora estamos en el 10º Congreso. Imagínense cuando sea el 30 Congreso que ustedes digan, aquella investigación empezó con nosotros. Esperemos que antes. Pero aquella investigación empezó con nosotros. ¿Ah? Así que bueno, no me alargo más. Quisiera de vuelta darles la bienvenida, decir que es un orgullo y una alegría a los que vienen de fuera tenerlos en esta casa. Y a los que estamos aquí, a los que somos de aquí, les agradezco que sean buenos anfitriones. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro vicerrector de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. La Universidad Católica de Córdoba, Argentina, acoge el 10º Encuentro Internacional de Gestión de Conocimiento e Investigación RIGES. Y al mismo tiempo se realiza el 33º Encuentro del Estado de Investigación Educativa en la Facultad de Educación. La Universidad Católica de Córdoba tiene como fin la búsqueda de la verdad y la promoción total del hombre mediante la formación humanista, social, científica y profesional de los estudiantes, a través de la docencia, la investigación en sus formas superiores y el cultivo de las bellas artes. En virtud de lo anterior, la Universidad Católica de Córdoba ha identificado como parámetros misionales la formación de personas de ciencia, conciencia y compromiso, lo cual constituye la misión de la universidad. Misión que se inspira en el ideal ignesiano de superar constantemente los niveles de la excelencia. La Red de Investigación y Gestión del Conocimiento, RIGES, es un espacio para la construcción, producción, transferencia y apropiación social del conocimiento, elementos constitutivos de su marco teleológico, que tiene como objeto de estudio la gestión del conocimiento, la investigación al servicio de las comunidades. Se trata de un proyecto intelectual que se piensa desde lo epistemológico para la comprensión de los contextos diversos y plurales, de realidades sistemáticas y diversas. Para lograrlo, RIGES se ha construido en diferentes nodos de desarrollo, en donde la gestión del conocimiento y la investigación contribuyen a la transformación social y cultural de las personas que participan en los escenarios académicos, empresariales, industriales, de servicios, entre otros. Como parte de su desarrollo, la Red de Investigación y Gestión del Conocimiento ha constituido un espacio de encuentro anual, consolidando tradición científica y de investigación a partir de la realización de un evento general de red, con desarrollos académicos de las órdenes internacional, nacional, regional y local, propiciando un escenario de evidencia y circulación de conocimiento, producto de experiencia de vida de las personas que se han apropiado de esta situación históricamente en sus contextos. A la fecha se han realizado 9 encuentros. Es lo anterior una de las muchas razones por las que la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, dado sus compromisos con la sociedad, la academia y el desarrollo profesional, se permite aceptar la invitación realizada por la Red de Investigación y Gestión del Conocimiento, convirtiéndose en la sede del 10º Encuentro Internacional de Investigación y Gestión del Conocimiento, asumiendo su papel como la universidad que posee la capacidad de generar personas capaces de transformar la sociedad en un lugar más humano, en el que el rostro humano de Dios resplandezca. Para el 10º Encuentro Internacional de Investigación y Gestión del Conocimiento, las comunidades académicas y educativas de la universidad
a un esfuerzo para que un trabajo en red se pueda profundizar en torno a los objetos de estudio, transferencia de conocimiento, aprendizajes, saberes. Es en este escenario que la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, junto con la Red de Investigación y Gestión de Conocimiento, abre esta convocatoria al 10º Encuentro Internacional de Conocimiento e Investigación para este año 2022, promoviendo y organizando como parte de la red los nodos de currículo y cultura, con misión y complicidad los días 1 y 2 de septiembre en los cuales nos encontramos. Además de los anteriores, este encuentro de gestión de conocimiento e investigación con la Universidad Católica de Córdoba se cuenta con la organización de universidades como Universidad Católica de Colombia, la Universidad Católica de Trujillo, Perú, la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya de Colombia, y así como la participación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Cooperativa del Magisterio CODEM. A ellos y a todas las personas que a través de la Internet se vinculan, gracias y bienvenidos. Y damos espacio a las palabras de nuestro director, doctor Daniel Beltrán Amado, director de la Red de Investigación y Gestión del Conocimiento. Saludamos con todo nuestro sentir fraternal, con la alegría de poder encontrarnos aquí, a las autoridades de la Universidad Católica de Córdoba, que ya han sido representadas por el padre Andrés, pero no sin ello agradecerle especialmente a Mariana, a Lucas, a Sandra, a Ángel, que sabemos que es una representación de muchas personas que hacen posible un día como el 1 de septiembre del año. Seguramente detrás de cada uno de nosotros, como suele suceder, pero cada vez nos olvidamos, muchos que han caminado, que nos han permitido llegar hasta acá. Seguramente es recordar aquella máxima en donde pareciera que el sentido que le da cada vez mayores posibilidades a la existencia es comprender que hay que dejar camino para que otros continúen construyendo huellas que les permitan sus factores de la decisión. Asimismo, saludamos a las personas que se encuentran conectadas y que nos siguen a través de los canales de YouTube, tanto de la universidad como de la red, y aquellas personas que siempre, de manera silenciosa, pero que sabemos que con su calor y con su fraternidad nos hacen sentir que nos acompañan, les bendecimos con la posibilidad de que pronto podamos volver a encontrarnos nuevamente con estas disculpas académicas, cuyo propósito fundamental es uno solo: seguir construyendo lo humano dentro de lo humano. Cuando pensábamos en que los objetos de estudio y los ejes de profundización en torno a preguntas tensoras que conformarían los diálogos, los intercambios y también las reflexiones en torno a lo que es el 10º encuentro de la red y el 13º encuentro de investigación de la Facultad de Educación, pues sentíamos que era necesario detenernos un poco, porque este es el primer encuentro presencial después del periodo de pandemia, periodo que no puede pasar de agache, decimos nosotros en Colombia, pero sobre todo pensar que aquí no pasó nada, estamos en un borrón y cuenta. Realmente aquí han pasado cosas que son fundamentales, que nos deben de tener para repensarnos, deconstruirnos y volver a proponer alternativas que nos permitan hacer los cambios que tengamos que hacer como personas, como sujetos sociales y como gestores culturales, para que sea posible estos escenarios de transformación humana. Por eso pensábamos que era prudente asumir el objeto de transferencia de conocimiento, comprendiendo que esto nos permite ir dando sentido permanente de nuestros haceres. Haceres que cobran mucha profundización en la medida que nos damos la posibilidad de aprender, desaprender y reaprender. Y por eso el segundo objeto estaba ligado a los aprendizajes.
El plural es significativo, porque fuimos comprendiendo en estos últimos 2 o 3 años de contexto extraño, porque así sucedió, en algunos casos caótico, fuimos dándonos cuenta que si no desaprendíamos no íbamos a poder estar un día como en el que nos encontramos. En este orden de ideas podríamos pensar que cada uno de los que estamos presentes y conectados somos un milagro de la supervivencia. Los datos a la fecha de hoy nos arrojan que a nivel planetario van más de 7 millones de personas fallecidas por la pandemia. En América Latina en particular van 1.788 personas, con un buen dato, y es que para nuestra región hay 66.326.000 personas que han sobrevivido después de este virus, sin contar aquellos que seguramente fuimos asintomáticos y que nunca nos enteramos que lo tuvimos, pero que sí pudimos haberlo propagado. Quiere decir que un encuentro como el de hoy nos arrojaba esa idea de hablar en plural de los aprendizajes que nos correspondía ir construyendo para aterrizar en algo que apareció en el escenario y que a veces lo dejamos por fuera y que seguramente lo profundizaremos en el coloquio que continúa después de este momento de instalación, y es los saberes, porque también este contexto de pandemia nos recordó que hay otros saberes que deben sumarse a los aprendizajes convencionales y que nos permiten en las cotidianidades resolver los problemas más inmediatos que tenemos. Solo resta decirles que se desarrolla este encuentro bajo una metodología de mesas de trabajo. Un día como el de hoy es la primera vez para los espacios de la red que vamos a hacer mesas en simultáneo de manera virtual o con remotas, pero de manera presencial con las personas que nos encontramos aquí. También es un reto tecnológico porque pues, es mantener esta figura que nos permita convocarnos más allá de la participación de muchas personas que se puedan conectar, es mantener vivo el sentido de la piel del humano a través de unas tecnologías que a veces no pasan de ser más que una buena pantalla en donde corremos el riesgo de deshumanizar. Agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por este espacio. Rompieron su cotidianidad y al romperla decidieron estar acá. Muchos pudieron haber continuado o haber seguido las agendas porque sabemos que a veces la vida es urgente y se nos llena de cosas cotidianas que pareciera que no es fácil encontrarlas, pero ustedes decidieron que sí. Para nosotros, de verdad, como Red de Investigación y Gestión de Conocimientos RIGES, es un honor. Y desde ya contarles, lo profundizaremos en viernes al momento del cierre, que seguramente el próximo año nos encontraremos en México, en Guadalajara, con otro propósito fuerte, con un objeto de estudio que ya nos empieza a convocar, y es cómo son las nuevas ciudadanías en estas transformaciones que estamos viviendo y que podría ser ciudadanías del siglo XXI. Algo que hemos aprendido después de caminar en estos meses es que no podemos seguir repitiendo los ciclos y no podemos seguir repitiendo los escenarios que hace 100 años ya se vivían. Dialogábamos en la municipalidad con los equipos de las secretarías y tomábamos conciencia de que así como comenzó el siglo XX, pareciera que el siglo XXI está repitiendo el mismo ciclo. Diferentes actores, mismo guión, mismo libreto que nos corresponde romperlo, porque ya vivimos 100 años una experiencia que no nos interesa. Muchas gracias nuevamente, y estamos instalados desde la Red de Investigación de Simón Puente. Seguimos con nuestra agenda y escucharemos a las autoridades de la Vicerrectoría y de la Alcaldía. Gracias. Gracias. Invitamos entonces a la profesora, sí, vamos a comenzar con la mesa de especialistas, la magíster Sandra Gómez y el director de la red del centro. Así vamos a tenemos. Okay. Adelante, Sandra. La magíster Sandra Gómez es profesora de la casa, licenciada y profesora en Ciencias de Educación, especialista en gestión y asesoramiento pedagógico, especialista en psicopedagogía,
magíster en Tecnología Educativa por el Tecnológico de Monterrey, en México, docente de grado y de posgrado, investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Siglo XXI y en la Universidad Católica de Córdoba. Profesora universitaria en la Universidad Nacional y en la Universidad Católica, fue directora de la especialización en sociopsicogénesis del entendimiento escolar. Ha dirigido institutos de formación docente y es autora de numerosas publicaciones, entre ellas, que es una de las más recientes, Pedagogía, planteos epistemológicos y perspectivas educativas. Por otra parte, al doctor Daniel Beltrán Amado, que ya lo hemos presentado como director de la red. Él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de La Salle, especialista en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Tiene estudios de posgrado en Pedagogía, Investigación Educativa e Investigación en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional a Distancia UNED de España. Suficiencia investigadora en Teoría de la Educación y Pedagogía Social, también por la misma universidad, y del Programa de Estudios Avanzados en Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Universidad Santo Tomás. Es cofundador y director voluntario de la Red de Investigación y Gestión del Conocimiento. Entre ellos vamos a compartir entonces la mesa especialista con la cual concluimos la primera etapa. Invitamos también a Carlos Alberto de la Universidad Católica. Estamos aquí para acompañar la disertación con las preguntas. El profesor Carlos Alberto Gallego de la Universidad Católica de Oriente, miembro también de la red, nos acompaña en la moderación. Muy bien, muchas gracias de nuevo para todos, para todas, por esta oportunidad de encontrarnos, hacer este diálogo de transferencia de conocimientos, aprendizajes y saberes. Es un gusto para nosotros contar con la presencia de ustedes como estudiantes de educación y demás. También a todas aquellas personas que a través de la Internet están con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas, como lo dice el compañero Alex, pues lo que pretendemos es con la doctora y con el doctor Daniel, ustedes con nosotros, conversemos en algo que enriquece el mundo y que siempre tendremos que aportar para enriquecer: educación, formación. Por eso quiero plantear la primera pregunta al doctor Daniel. Hablar de transferencia de conocimiento, aprendizajes y saberes. Cuando hacemos referencia a conocimiento, aprendizajes y saberes, esos tres términos en un campo de educación, ¿a qué contexto nos lleva, doctor Daniel? Bueno, realmente, como lo señalábamos hace un momento, cuando estábamos identificando estos centros de estudio, los ejes que convocaban el encuentro, sentíamos que era necesario hacer un ejercicio de fundamento. Tradicionalmente, en nuestros sistemas educativos, en nuestros sistemas sociales y culturales, han imperado formas de construcción de realidad que están normalmente ligadas a la necesidad de enseñar, a la necesidad de transmitir y a la necesidad de instruir. Esta posibilidad de hacer un marco de relación entre lo que es transferir, que es distinto a transmitir, que es fundamental hacer la claridad. Pasar un poco, hacer énfasis en los aprendizajes, distinto a la enseñanza. Y la posibilidad inmediata del reconocimiento de los saberes no se trata nada más sino de un ejercicio que cotidianamente podemos estar haciendo, y es coger los lentes que convencionalmente usamos para ver, quitarnos estos y empezar a colocarnos otros lentes que nos permitan enfocarnos, y que seguramente si lo hacemos en una cotidianidad vamos a darnos cuenta. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a ver de la misma manera, aunque pensemos que lo estamos haciendo de manera diferente. Si alguna vez hemos pasado por los oftalmólogos o los optómetras, ellos nos recetan, nos dan unos lentes, y parecerá que esos lentes se quedan 10, 15, 20 años con nosotros, porque pensamos que nuestra visión sigue siendo la misma. Pues en esta misma metáfora, en esta alegoría un poco, suele suceder con las formas de pensar y de la realidad. Corremos el riesgo de que a veces las cosas son lo mismo con nombre diferente. Corremos el riesgo de pensar de que nada cambia, que nada es posible, pero sobre todo con un riesgo muy fuerte, y es que pensar que lo que está hecho es lo mejor que podemos hacer.
Entonces, el contexto a la pregunta concreta que nos presentan es ese. Podemos mantener las formas, pero modifiquemos los contextos, pero sobre todo el enfoque y los lentes que usamos para ver. No es lo mismo diseñar educación, proponer gestiones culturales desde lógicas de enseñanza o desde lógicas de aprendizaje. Porque, por ejemplo, cuando hacemos dinámicas de comprensión a partir del aprendizaje y no tanto en la enseñanza, estamos dispuestos a dar espacios, ritmos, movimientos e inclusive reconocer estilos en donde comprendemos que cada persona aprende diferente. Aprende a partir de sus propias dinámicas y que es capaz de construir sus propias formas de acceder al conocimiento. Cuando estamos en lógicas de enseñanza, pareciera que todos aprendemos de la misma forma, debemos aprender lo mismo y sobre todo al final de manera estandarizada pensamos que quien lo logra ha sido aprobado. No se trata de establecer una dicotomía, no se trata de entrar en un conflicto entre que si es mejor enseñar o si es mejor aprender. Solamente se trata de tomar conciencia de que los contextos pues, van a cambiar en la medida que cambien los enfoques, las maneras de acercarnos a estos. Y tal vez eso es lo que le da sentido a un encuentro como que queremos establecer el día de hoy en las diferentes mesas de trabajo. Nos llamó muchísimo la atención como equipos de gestión que están detrás del encuentro, ver que llegaron finalmente más de 50 propuestas, de las 50 nos quedaron 30 y algo, etcétera, etcétera, pero con la calidad y la diversidad que pueda tener. Descubrir que sí teníamos que decir cosas, y eso también nos pareció muy interesante, porque quiere decir que somos muchas personas, o tal vez pocas, pero en diferentes lugares, tratando de pensar que sí es posible, o que sí es necesario cambiar un poco las maneras que acostumbramos para entrar a otras nuevas dinámicas. Gracias, Daniel. En el equipo de gestión hubo varias preguntas que fueron circulando en relación a la temática principal. Entre esas preguntas se planteaba en qué medida lo aprendido por los estudiantes y otros actores vinculados a los mismos es aprendido aquello que se enseña por el docente, es decir, en qué medida es aprendido aquello que se enseña por el docente. En esta relación entre la enseñanza y el aprendizaje, en un campo de sería interesante, entonces, inquietud, ¿cómo se da esa relación y en qué medida puede dar o no se realiza? Bueno, primero buenos días a todos y todas, agradecida que me den la posibilidad de salir la voz. Espero poder compartir, digamos, algunas cuestiones que son relevantes para mí, para todos. Y yo, digamos, cuando pensaba las preguntas, que son varias, son tres grandes ejes, como los que tengan ahí anotados, grandes, muy amplios, pero que se pueden establecer algunas relaciones. Y cuando elegía, digamos, un poco, bueno, sobre qué yo puedo aportar algo, pensaba, como siempre, en escalas, pero a la inversa de lo que hizo Daniel. Yo siempre digo, bueno, agarro la cámara, tomo la panorámica y después voy. Ahora voy a hacer al revés, vamos a ver si me sale. Y empezamos de una pregunta que a mí me llevó directamente por mi proceso formativo, por mi práctica en investigación en la docencia, al vínculo pedagógico. Y era un poquito también, Daniel, que voy a estar parafraseando, el lugar y la posición de quien enseña y quien aprende, y si uno lo ocupa el profesor y otro lo ocupa solo el estudiante, debate pedagógico eterno, y obviamente que desde los movimientos de renovación pedagógica de la nueva, el propio Paulo Freire, hemos estado todo el tiempo empujando hacia la reversión de qué tiene que tener más peso en términos de la palabra del profesor o la palabra del estudio. Y en verdad, digamos, todo esto se cocina en la propia práctica del aula, en la propia práctica del vínculo, y yo voy a seguir defendiendo, digamos, algunas de las posiciones en donde entiendo que obviamente nosotros nos dirigimos
por lo menos en la práctica de enseñanza, acá hay mucha gente que se está formando en psicopedagogía, en lograr ese lugar de autonomía en el otro, ¿no? Ese lugar de pensamiento propio, de libertad de expresión, de sentido democrático. Bueno, si no nos dirigimos ahí, perdidos, ¿no? Pero de todas maneras, ese lugar de centralidad en el estudiante, ese lugar de centralidad en la capacidad como sujeto de acción y de pensamiento que pueda enunciar, que pueda decir, que pueda construir creativamente, se sostiene en un lugar de autoridad epistémica que se encarna en un profesor, en una profesora. Sandra, la interrupción. Yo quiero tomar nota con atención. Si hay alguna duda o alguna pregunta, sugiero anotarla, así al final podemos intercambiar. Bueno, y también me tenés que decir cuando ya está el tiempo. Bueno, entonces yo digo, empiezo por este valor del vínculo pedagógico, que sabemos que, lo decía también Daniel, cuando estaba en ese otro podio, la pandemia nos sacudió. ¿Dónde queda esa autoridad pedagógica? ¿Acaso los estudiantes están ahí? Cada tanto decíamos, che, se fueron al baño, prepararon el mate, por favor, vuelvan, abran una cámara, devuelvan una palabra, porque es un vínculo que se sostiene en una relación constante. El gesto, la palabra, la devolución, el feedback, como el café, de que vamos a hablar. Entonces yo digo, bueno, ese vínculo tiene tres elementos, tres patas para sostenerse, ninguna se puede obviar. Una es el profesor, otra es el estudiante está en el profesor, y hay una terceridad que ordena esa relación, que es el conocimiento. Y acá nos vamos, ¿no? El lugar del aprendizaje, el lugar del saber, el lugar del conocimiento, y algo que da sentido a ese vínculo es efectivamente esa transmisión, o esa instrucción, como decía. Y ahí el estudiante otorgará, construirá ese lugar de autoridad, si el profesor efectivamente ofrece algo, está dando, ¿no? Hay un libro que dice qué clase de dar es dar clase. Obviamente que quienes ejercemos la docencia obtenemos la gratificación en ese proceso de dar, ¿no? De dar. Después vienen las encuestas y ahí hicimos muchísimos más. Pero de todas maneras, siempre en pro de, bueno, ¿cómo podemos mejorar esa transmisión? Entonces, primero esta idea del vínculo, para trabajar la noción de saber, conocimiento, aprendizaje, es uno de los ejes. Efectivamente, en la universidad, específicamente en la universidad, ese conocimiento tiene que ser un conocimiento lo más objetivo posible, porque luego va a ir en pro del ejercicio de la profesión, y son los sistemas teóricos, los sistemas categoriales, los que nos dan las herramientas interpretativas para pensar el mundo social, para pensar el sujeto destinatario de nuestra acción. Entonces ahí viene la clásica división entre saberes y conocimiento, y había acá, a ver, tres creo que era, ayudarme, saber, conocimiento, no, hay tres categorías, y pensar, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, en la división más clásica que nos viene la teoría del conocimiento, los saberes son de la cotidianeidad, ese saber a lo mejor más intuitivo, indispensable para la vida, parte de nuestra existencia. ¿Qué hacemos en la universidad? ¿Nos negamos? No, pueden ser punto de partida. Pero ¿con dónde trabajamos los profes? En los procesos de conceptualización que permitan lograr algunos grados de objetivación para poder construir conocimiento. Conocimiento ya supone como una construcción más consciente. Ahí vamos al lado de la investigación, ¿no? Y luego pensar en una acción cognitiva, ¿no? Y ahí tenemos para un rato, va de la mano del lenguaje, va de la mano de las experiencias, ¿sí? Y habría que contextualizar para cada caso que pensamos, ¿no? Para ir abriendo el juego, y nos vamos, digamos, como efecto que digo contrario a la panorámica, decimos, bueno, poder pensar
yo me ubico un poco descentrada, pido disculpas, pero cuando yo formo, ejerzo la docencia, una vez que hay algún sistema, yo digo, bueno, a ver, podemos tener que poder preguntar. Poder preguntar es aquello que conceptualizamos muy bien, lo acumulamos, ¿no? Nos genera herramientas interpretativas, pero tenemos que poder pensar algo por sí mismo, por supuesto, no un traslado. Entonces viene el lado de la pregunta. Y esa actitud investigativa, que yo ejerzo en las universidades, empieza en la universidad. Tendría que empezar antes, empieza en la curiosidad infantil, cuando el chiquito, el niño le pregunta a la madre y al padre de dónde vengo, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿cuáles son mis orígenes? Y de ahí, ¿no? Si se puede sostener algún nivel de respuesta por parte de los adultos, se generan múltiples interrogantes. En la universidad tenemos que procurar que los estudiantes, una vez que pasan por las asignaturas medio maratónicamente, puedan empezar a hacer sus propias preguntas. No es una tarea sencilla, porque también decía, lo urgente a veces quita lo importante, eso decía Quino, ¿no? La Mafalda. Bien, entonces ahí yo de nuevo voy a tomar lo que dijo el padre Andrés, la idea de semilla, que si no es la universidad el semillero para. Ahora estamos en un proceso exploratorio acá en la Católica para trabajar procesos de conceptualización de estudiantes en psicopedagogía, y los propios estudiantes avanzados forman parte del equipo. Entonces ahí viene el vínculo necesario entre docencia e investigación. Entonces, bueno, el padre Andrés decía semillas y Daniel decía camino y huellas. Abramos paso a las nuevas generaciones. Con lo cual, entre lo que leyó Ángel, ¿no?, de mi currículum, y lo que dice nuevas generaciones marca nuestra edad. Daniel puede decir nuevo camino para los que vienen. Bueno, efectivamente la investigación en la universidad se trata de eso. Hay ahí, me parece, o ha habido, un poquito lo que decían hace un rato, cierto divorcio entre lo que es docencia, investigación y transferencia de conocimiento, y creo que estas últimas décadas, por lo menos acá en la Católica, ha habido mayor esfuerzo, ¿no?, de cierta articulación entre la docencia, los espacios de investigación y la transferencia al mundo social. Mucho tiempo, desde un punto de vista personal, las investigaciones quedan en una lógica por ahí de congreso, de publicación, con escaso poco impacto social, ¿no? Y de todo esto que nosotros vamos armando genera efectiva transformación en relación a las problemáticas sociales que tenemos, que son muchas y muchas, ¿sí? Entonces, digo, una invitación, creo que el Congreso, todos estos eventos son puntos importantes para estos debates, pero bueno, seguir alimentando este proceso que en el caso de las universidades puede iniciarse en la docencia, puede articularse con investigación, son los estudiantes, hablando de qué lugar tienen, los que tienen que estar de alguna manera en ese proceso de construcción del oficio de investigador, y luego la finalidad mayúscula es la conferencia de conocimiento. ¿Sí? Escuchándolos como formador de la universidad, que también hago parte de la Facultad de Educación, pues se me genera como una inquietud. Cuando ellos nos plantean ese nuevo conocimiento, ese aprendizaje, esos saberes, ¿cómo llevarlo al aula de clase, a esas realidades que vive Colombia, que vive Argentina humanamente? Si hay un sistema que permanentemente nos está hablando de competencias, nos está hablando de logros, nos está hablando de los estándares, nos está pidiendo unos niveles que a veces nos agota, ¿sí? Y empezamos como a olvidarnos de esa persona que hay allí, de ese niño, de esa niña, de ese joven, de ese adulto. ¿Cómo hacer para que ese maestro, esa maestra, sea capaz de responder a estos provocativos aprendizajes, saberes que ustedes nos dicen, sin apartarnos
de ese componente humano que es tan necesario. La pregunta. Es una disertación para una tesis de doctorado. Pero un poco retomando lo que nos dice Sandra de manera muy acertada, una referencia a lo que ha sido histórico y tradición que nos ha convocado. Y para ir a nuestras profundizaciones, quisiera como colocar dos ideas. Una, en ese enfoque, comprender que no somos dos bandos, que son tres bandos, sino que somos una sola intención, un solo propósito. No son docentes, no son personas estudiantes, y a veces la realidad es pasada, porque eso no nos ha permitido realmente poder lograr estas transformaciones, esta transmisión de conocimiento que ha planteado Sandra. Porque perdemos de vista lo fundamental, y es que hemos de pensarnos como un solo equipo que desarrolla procesos para que todos aprendamos. La disyuntiva en la cual el docente va a enseñar, pero no aprende porque como ya sabe muchas cosas, entonces no está en la capacidad. No, eso no nos sirve. Eso no hace que logremos estas transferencias, mucho más. O el estudiante que llega al escenario de formación esperando que le digan qué hacer, porque para eso fue. Tampoco. Lo que la idea es que empecemos a constituir un solo ejercicio de aprendizaje en el que jugamos roles, de tal manera, esta es una frase de alguien que conocí alguna vez, el padre del aprendizaje autónomo en Colombia, se llama Suaste, falleció, decía: si quieres ver el éxito de la pedagogía es porque vas a comprender algo, es que el que es pedagogo está dispuesto a desaparecer, está dispuesto a ceder el rol para que otros lo asuman. Entonces, y sus ejercicios educativos eran de esa manera: comenzaba el proceso, a la segunda sesión empezaba a desvanecerse la figura del que por esa ejerce la docencia, y empezaban a asumir a las personas para al final de un proceso de casi 4 o 6 semanas, era todo a equipos de trabajo, pequeños grupos donde se desarrollaba. Y al final como que se preguntaba quién era el docente aquí, y la respuesta era: todos somos docentes, todos somos estudiantes, porque al final con su propósito es el aprendizaje que tenemos y que nos convoca. Entonces creo que esa es una primera idea que es fundamental ir estableciendo. Y viene una segunda que tiene que ver con algo que es fundamental, y es comprender cuál es el sentido de la educación y el sentido de la formación en las sociedades y las culturas. Hemos llegado a una posible respuesta, tampoco es definitiva, también hay que seguir construyéndola. Y es que al final las personas que comenzamos un proceso de formación desde los 3-4 años, que ingresamos al sistema, pasamos por la básica, la media, pasamos por el pregrado, algunos estudios de posgrado, etcétera. Pero finalmente por el sistema hay personas, ojalá seamos todos y todas en algún momento de nuestro desarrollo biopsicosocial, que comenzamos de 3, 4, 5 años y al final de los 22, 23 años tenemos títulos que nos garantizan que somos parte de una sociedad y que en el marco de esa sociedad estamos con el conocimiento para tomar las decisiones que le plantean a seguir construyéndonos. Y eso es posible si recordamos que uno de los sentidos, no es el único, del sistema educativo o de la formación en general es ayudarnos a que aprendamos a hacernos responsables de nosotros. O sea, si a nosotros nos preguntaran, ¿para qué ir al sistema educativo? Para que las personas aprendan a ser responsables de sí. Y hacerse responsable de sí misma significa, retomo un poco las palabras de Sandra, hacerse fuerte en la autonomía. Yo no puedo ser responsable de mí mismo si todo el tiempo soy heterónomo, esperando que me digan qué hacer, esperando que si me dicen qué hacer voy a hacer, ¿no? Yo no puedo ser responsable de mí mismo siendo totalmente dependiente de algo. No significa que no me relacione con las demás personas o con ustedes. Debo asumir independencia. Y para lograr estos marcos de hacerme responsable de mí mismo, estoy en un escenario
de personas que estudian psicopedagogía, siempre las he respetado y admirado porque realmente ese es un ejercicio que cada vez necesitamos más en los desarrollos educativos, dado el contexto donde se mueven en los marcos de trabajar con personas de ciertas edades. Es que aprender a ser autónomos, aprender a ser independientes, nos exige formar dos cosas fundamentales, que es carácter y criterio. Y ahí viene esa necesidad que le ha sentido a que el sistema debe ayudarnos a que a partir de este carácter, este criterio, podamos ser responsables de nosotros mismos. Y de esa manera poder hacer algo que se nos obliga. Las personas que pasamos por los sistemas de educación superior, sobre todo, al momento de titularnos debemos tener conciencia de varias cosas. Entre otras cosas, que cuando nos titulamos de psicopedagogos, psicopedagogas, entramos a la sociedad del conocimiento de la psicopedagogía, y eso es un compromiso mayor, mayúsculo. Este mismo ejemplo sirve para ingenieros, ingenieras, administradoras, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa ser parte de esta sociedad del conocimiento? Que nos toca pensar modelos de sociedades y modelos de... Y esta es una pregunta que le hacemos normalmente a los directivos, los docentes de la educación superior, en los programas que tenemos de formación de investigadores, en una línea fuerte que llamamos Universicología, y le hacemos esa pregunta: ¿cuál es el modelo de sociedad o los modelos de sociedad que ustedes le proponen a las ciudadanías para que puedan desarrollarse? Nos hemos encontrado con cosas no muy tan interesantes, porque algunas instituciones o personas que nos escuchan dicen: no sabíamos que tocaba hacer esa pregunta. Pero sí toca hacerlo, ¿no? Porque de nosotros depende en un ejercicio que es fundamental, y para esto sirve para extenderlo. En este planteamiento que nos presentan Ángel y Carlos, es que ustedes se están formando hoy en 2022, pero tomen conciencia que todo lo que forman hoy tendrá efectos en 5 años, en 3 años, cuando se titulen, no porque antes no, sino porque en ese momento la sociedad les va a exigir que como psicopedagogas asuman su responsabilidad y su rol profesional. Luego van a empezar a tomar decisiones y esas decisiones van a impactar personas, van a transformar vidas y sobre todo van a proyectar procesos de existencia para las personas que interactúen con ustedes. Cuando nosotros desde los marcos de esta relación entre transferencia de conocimiento, aprendizaje y saberes, comprendemos que la educación hoy es la educación de 5 años a 10 años, empezamos a tomar con mayor rigor el ejercicio de lo que estamos haciendo, nos estamos comprometiendo seriamente con algo que un día elegimos hacer. Hoy me dirijo a ustedes como psicopedagogas en la Facultad de Educación, porque son que nos acompañan, pero este mismo escenario aplica para todas las carreras de formación y para todo el sistema en general. Hacernos responsables de nosotros mismos, desde el rol profesional y personal que tenemos, implica tener criterio, tener carácter, pero sobre todo tomar conciencia de que la sociedad y la cultura que esperamos vivir también depende en gran medida de la capacidad que tengamos de hacer una apuesta por el aprendizaje, por los saberes, por la transferencia. Vamos a dar un aviso antes de continuar. A quienes están conectados por internet les va a aparecer en el chat un formulario para contestar la asistencia que nos está mandando la señorita Jennifer, allí desde Colombia, la secretaria académica de RIGE, a quien le agradecemos esta tarea que está realizando a distancia. Y a quienes están aquí presentes, está circulando la asistencia y tienen un código QR donde pueden bajar luego los meses de trabajo que continúa el encuentro. Daniel mencionaba recién el tema de la independencia o de la autonomía en relación a la heteronomía que era necesaria en el estudiante y en el aprendizaje. Una de las preguntas que había surgido es cómo se relaciona el concepto de aprendizaje con el concepto de autogestión del conocimiento. Con un pedido adicional. El término gestión del conocimiento, aquí concretamente en Córdoba, creo que yo en Argentina, no es tan frecuente en los ámbitos educativos. Lo bueno de las instancias internacionales es que uno toma contacto con algunos conceptos que difícilmente encuentre, por ejemplo, en la academia local.
Entonces, si puedes vincular el concepto de autogestión un poco el concepto general de gestión del conocimiento, también para quien es, digamos, nuevo en relación a este término. Bueno, recordemos que es una categoría emergente, es decir, que está en construcción todavía, es muy parecida a lo que está bien en la categoría de innovación social, no están definidas en estos cuerpos categoriales. Pues que nos decía mención Sandra hace un momento de los conceptos y la necesidad de construirlos, las estructuras propias que nos da el sistema de educación. Pero tiene que ver un poco con lo que señalábamos anteriormente. Finalmente, ¿quién es el propietario de la formación? Nosotros. Por eso la idea de autogestión. O sea, nosotros como sujetos en formación. El otro día me preguntaban, bueno, ¿y hasta cuándo formarse entonces? Esto es para personas adolescentes de 0 a 90 años. Porque es el espacio vital. ¿Y por qué colocamos 90 años? Porque tal vez uno de los 90 años pues ya empieza como a masticar agua, empieza como a sentir que la existencia le cansa. Pero bueno, sabemos que hay otras personas que la figura del calendario no máximo. Hace un momento señalaba Sandra algo que era escuchando las hojas de vida también de ella, escuchando la obra de ella. Aquí hay sumados en esta mesa por lo menos 200 años. Y estos 200 años en un ejercicio de autogestión y de conocimiento, podríamos capitalizarnos en experiencia, en conocimiento, de tal manera que no está cada sujeto de manera desarticulada con sus 15 años de experiencia de vida, sino que pudiésemos convertirlo en una forma de sinergia que nos permita dar cuenta de esta experiencia vital que cada una de las personas que tenemos. ¿Sí? Ahora, si sumáramos todas las edades que nos encontramos aquí reunidos, seguramente seríamos primos hermanos del Piquepantropus, porque alcanzaríamos casi los 800, y es tomar conciencia de que si lo hacemos de manera individual serán 15, 50, 20, 30, pero si lo hacemos de manera colectiva es la suma de la vida misma y la experiencia. Y por eso los responsables de la formación inicialmente somos nosotros. Y esa es la idea de la autogestión de conocimiento, tomar conciencia de que en estos procesos de formación, los llamados a hacer la gestión del conocimiento, somos nosotros mismos bajo, y ahí ya voy apreciando la posible respuesta, bajo 3 momentos que son claramente identificados: tiempos de construir, tiempos de producir, tiempos de transferir y tiempos de apropiar conocimiento, que puede ser de manera individual o de manera colectiva. Y eso es lo que vamos a llamar apropiación social del conocimiento. Pero hay que darle los tiempos. Y ahí es donde aparece un ejercicio fundamental, y por eso la palabra gestión. La gestión para este caso se comprende como hacer que las cosas sucedan. Y hacer que las cosas sucedan es poner a disposición todo para que suceda. Y aquí el propósito para hacer que suceda el conocimiento. Y para eso hay que darle tiempos. Tiempos de maduración. Y podríamos colocar ilustraciones. O sea, el vino no es vino porque lo envasamos de un día para otro. Hay que darle tiempo de fermentación. O sea, para después poder servirlo y degustarlo. Y al final, cuando nos llega a decir esto tiene perfume, ¿cuánto tiempo lleva en eso? Tomar conciencia de esto pues nos lleva a una pregunta personal y quisiera saber ¿en qué momento crees que te encuentras? O sea, no es primero construyo, luego produzco, luego transfiero, luego no, sería de manera simultánea, solo que hay énfasis particulares. ¿En qué momento del estado biopsicosocial en el que nos encontramos en este instante? Es que habrá tiempos de construir conocimiento y todo lo que implica construir conocimiento. Habrá tiempo de producirlo, pero también construir al tiempo en que debo transferirlo, porque el conocimiento que no se transfiere con los riesgos que no nos permite. La ciencia, decimos en investigación, la ciencia que no se comparte es una ciencia que no se.
porque nada nos sirve construir grandes comprensiones de realidad o grandes explicaciones. Recordemos, aquí hay un paréntesis, hay muchas taxonomías de ciencia, por ahí una que nos encanta es que hay ciencias que comprenden y ciencias que ahí en esa categoría caben todas. Y podría ser otro diálogo, en otro debate, ya no encuentro, pero allí podría estar. Entonces, lo que no se transfiere y lo que no se apropia y no se comparte, pues te va a permitir. Porque quiero retomar finalmente algo que decía Sandra, y es, de nada sirve transferir conocimiento, generar aprendizajes, identificar los saberes, si eso no transforma realidades. Es la pregunta que hoy en día nos hacemos en los marcos de investigación. ¿Para qué diseñamos investigación? Sí, hay que publicar, hay que escribir, pero sobre todo hoy la investigación la medimos por los impactos. Esto, ¿qué ha transformado? ¿Cuántas vidas ha cambiado? Y sobre todo, ¿cuánta calidad de vida y bienestar ha generado? Si la respuesta es que eso no está tan claro, pues bueno, la investigación puede ser muy interesante. Habrá que darle tiempo porque de pronto lo que se investigó y que no tuvo sentido tiempo, empieza a cobrar y empiece a madurar para que empiece. Desarrolle su proceso de apropiación. Trate de ser muy sintético. No, me queda una pregunta, pero si alguien quiere intervenir, levanta la mano y le damos la palabra. Bueno, en el momento que quiera. Hace una pregunta o una pregunta. Me va pasando sus propias inquietudes, si no hay otras, vamos a contar. Yo me quedé pensando en esto que decís. Así como hay micrófonos, si podés levantar la voz. Que en esto del cambio, ¿no? Porque yo lo veo, lo llevo al aula, ¿no? Y vos decís, desde el aula podés hacer muchas cosas, querés esto del cambio, pero después tenés a nivel política que hay algo que te frena, porque decís, bueno, tenés que ver estos contenidos, tenés que ver estas acreditaciones, entonces uno quiere el cambio y apostás de eso, por eso creo, en mi caso personal, sigo estudiando. Pero está bueno que a lo mejor todo esto que se investiga, sería buenísimo que te escucharan hablar, a lo mejor la gente que está en esto de política, para que vea estos cambios, porque se necesitan estos cambios. Estamos trabajando con algo que de años, como lo decía recién. Entonces, qué bueno que estaría que se puedan hacer esos cambios, porque se necesita, la sociedad cambia, el niño cambia, se necesita cambiar planes de estudio y muchas cosas. En función de la primera pregunta que hizo Carlos, después lo que agregó Ángel, y lo que vos traes del cambio, que era lo que yo venía pensando mientras se desarrollaba, nosotros podemos tener a nivel propositivo esta intencionalidad pedagógica, como decía Klimovsky, como un mundo posible, pero no podemos dejar de reconocer que estamos condicionados por un sistema que genera imperativos sistémicos a hacer cosas que nos corren del verdadero sentido de la docencia, ¿no? Ese sentido individual, ese sentido colectivo, ese sentido que podría provocar la cuestión autogestión. Nosotros venimos de décadas en donde el sistema, digamos, obliga al profesor y obliga a los estudiantes a una gradualidad. Y en esa gradualidad yo siempre digo a una maratón cronológica que a veces va a contrasentido de los procesos lógicos, de los procesos de la construcción de conciencia, ¿sí? Entonces, yo entiendo lo que vos sentís en tu cuerpo, porque uno dice, bueno, yo quisiera todo esto, tengo un corset que me asfixia y que no me deja generar esto, que yo me voy a... Digo porque yo lo vivo. Y después encuentro, bueno, ¿qué decir? Es en ese corset, a lo mejor un cambio de estrategias que pudiera dar lugar, ¿no? Yo voy a decir algo antipático, pero es que la escuela progresivamente, y soy pedagoga y la defiendo, sin embargo, tiene en el sistema por su formato un acallamiento progresivo del estudiante, ¿no? Y a veces la universidad, como también se tienen que ir con todo este background, no se pueden ir sin todo esto, aunque yo, miren, ustedes han sido muchos estudiantes, curro esa misma carrera
aun cuando, digo, se entiende lo que digo, entonces me parece que hay cómo encontrar ese equilibrio en el ejercicio de la docencia que pueda cumplimentar la exigencia burocrática, que acá sabemos en Argentina muy bien cuáles son, los contenidos mínimos que están legitimados, que son indispensables para que el chico que sale de primaria pueda estar en la secundaria, que sale de secundaria pueda sobrevivir a la universidad. Entonces tampoco podemos renunciar, pero a lo que yo insisto, dar el lugar al sujeto capaz de acción y palabra, muy habermasiano, muy habermasiano en la denuncia, en los imperativos sistémicos que nos quitan el sentido que nos hace sostener el deseo, ¿no? Miren, bueno, ahí es una lucha constante y decisiones pedagógicas didácticas en donde la centralidad siempre es el sujeto, ¿no? Siempre esa tradición humanista, el hijo del padre Aurelio, y yo estoy sumamente de acuerdo, es el sujeto. Es ese sujeto, sus condiciones, su trayectoria. Nosotros podemos ayudar en el encuentro de ese sentido, pero la cosa autogestionada va a venir una vez que el sujeto encuentre ahí algo del orden del sentido. Si no es una obligación, ¿no? Quienes trabajan en la escuela secundaria es costosísimo porque están en una etapa que algo de lo que sucede en la escuela los trae. Bueno, ahí es un desafío mayúsculo, más que en primaria, más que en universidad, ¿sí? Bueno, quería decir esto de los imperativos sistémicos porque, bueno, como pedagogos la ecuación propositiva la tenemos, pero a veces hay que estar ahí en la diaria, ¿no? Que se cocina la cosa. La colega y luego. Una aclaración, un agregadito, porque vengo del nivel secundario. Cuando además en estos tiempos lo que le interesa, lo que le da sentido a los adolescentes, no tiene nada que ver con los lineamientos que bajan del David. Entonces, esas voces que circulan en las escuelas van llegando muy tímidamente a las esferas políticas, de decisiones políticas. Entonces, esas voces, a través de los intermediarios que podemos ser los docentes, los directivos, debieran llegar, debiéramos hacer más fuerza para que lleguen. Falta fuerza para que lleguen esas voces, para que realmente, lo que decía el doctor, sea un trabajo donde todos somos partícipes. Un diálogo. Yo quisiera agregar también que no nos olvidemos que parte del sistema somos todos. ¿Sí? Echarle solamente la culpa a una responsabilidad de un sistema social no nos va a ayudar. Y en realidad creo que en esto tanto que decía Daniel como Sandra, en esta nueva etapa de este siglo, hay muchos cambios que debemos hacer, pero primero debemos también pensar en cada uno de nosotros. Porque si yo veo también en la universidad, cambiar un plan de estudio genera las mismas situaciones que debe generar para el ministerio, generar un diseño curricular. Nadie quiere perder los contenidos que cada uno cree que son indispensables para que ustedes se lleven en la formación. Nadie piensa en el bien común. Es muy difícil pensar en ese bien común para armar un plan hoy para adolescentes, para jóvenes que empiezan a transitar esta nueva etapa de su vida. Es decir, que hay mucha responsabilidad en cada uno de nosotros, ¿sí? Y esta posibilidad, a lo mejor que nos hemos callado mucho tiempo a lo largo de la vida, es también, como decía Sandra, poder tener mayor voz para poder expresarnos sin miedo de los cambios realmente que queremos en los distintos ámbitos del sistema. Y pensar que yo también soy un ser político, que tengo voz y puedo dar cuenta de la sociedad de lo que quiero. Entonces, esta autonomía y esta responsabilidad es de todos. Así que allá vamos en la construcción. ¿Iban a hacer alguna pregunta? Sí, más que nada, como nosotros decían, algunos de nosotros estamos por entrar a lo que es ejercer nuestra carrera y algunos si quieren la docencia en sí, paramos en la pregunta. Es verdad que no todo tiene que ser un enfrentamiento porque hay un ente regulativo que dentro de todo es necesario, por ejemplo, que se regula en la enseñanza con respecto a qué corresponde saber en cada lugar.
Pero ¿cómo enfrentan ustedes, si se quiere llamar, ese molde que por ahí, qué postura toman ustedes de su experiencia para poder enseñar un poco más? No sé si se dice libremente, con un poco más de voz, para que nosotros aprendamos a tomar esa voz, con lo que creemos a veces que es correcto enseñar, por supuesto respetando una línea, pero para poder ampliar el conocimiento y por supuesto atender a lo que el sujeto pueda aprender respetando su contexto y sus necesidades en cuestiones de equidad. ¿Cómo enfrentan ustedes eso? ¿Cómo se enfrenta eso? Bueno, no hay fórmulas. No hay fórmulas. Porque si hubiese fórmulas, caemos en un error que es el que estamos criticando. Bueno, y quiero retomar un poco con el planteamiento que también hacía Carmen, ¿cierto? Y que Sandra nos ayuda a profundizar. Es que una de las dificultades en la política pública, en educación, en el sistema en general, es que lo que se estandarizó después se volvió homogenización. Y eso nos ha hecho muchísimo daño. En eso creer que todos éramos iguales y de la misma forma e ingresábamos sobre el mismo proceso. Lo señalaba aquí en la charla con la municipalidad y no tengo dificultad de decirlo. Colombia, caso concreto, pues hemos estudiado todo el tiempo que participamos allí, pero también estamos muy inquietos escuchando, leyendo, compartiendo con los colegas de toda la América Latina. Pero particularmente para ilustrar algo, Colombia tomó unas decisiones en su política pública en donde le dice no a la ciencia y a la vuelta del tiempo se vuelve consumidor de tecnología dentro de su sistema educativo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la? Pues claro, porque cuando le decimos que no a la ciencia, dejamos de producir la ciencia, y esa ciencia que pues, se produce en otros escenarios, en otros contextos, regresa a nosotros transformada en tecnología, y la pagamos además. Entonces, ¿por qué no hacemos celulares entre nosotros? ¿Por qué no hacemos tecnología artefactual que hoy se comercializa, pero que llega de otros lugares? Es una pregunta que se le hace a las personas que trabajan en gestión de tecnología, porque así como hay gestores de conocimiento, hay gestores tecnológicos, gestores sociales, gestores culturales. Porque se desestandarizó el proceso. ¿En qué momento un país como el de Colombia hace este tipo de cosas? Cuando le dice, vamos a hacer una apuesta por formaciones, no de ciencia, sino formaciones de trabajo, formaciones de empleo, y entonces eso nos pone en una lógica de producción y en una lógica de relacionamiento social y de realización en donde si yo dejo a un lado la gestión para la ciencia y me dedico a ser consumidor de tecnología, pues para que haya consumidores hay que generar ingresos muy rápidos, y los generamos con personas que se forman de manera muy rápida para ir al campo laboral, y en el campo laboral y en empleabilidad empezar a tener recursos, y estos recursos se vuelven costos. No sé si me van a entender en esa trazabilidad, que son hilos que a veces no vemos. Y no los vemos porque es que estamos con muchas cosas que no permiten. ¿Sí? ¿Qué se puso en crisis allí? Y por eso te digo que no hay fórmulas. Pues que tenemos formadas personas con claros criterios de desempeñar oficios, ¿cierto? Bajo un criterio de formación integral, pero no íntegro. Porque los tiempos de formación no le dan para formarse íntegra e integralmente. Se forman en lo rápido, que es aprender a hacer un oficio, ir al campo de la empleabilidad, que hay recursos, y eso es un sueño para la mayoría de personas. Salgo de la básica media, 16, 17 años, hago formación técnica laboral rápida de 2, 3 años, de 1 año y medio inclusive. A los 18 y 19 años estoy recibiendo unos ingresos laborales y planear supuestamente una calidad. Pero inconscientemente me estoy volviendo un consumidor dentro de un sistema social. ¿Qué nos correspondería a nosotros para ir aterrizando la pregunta? Pues al no haber fórmulas, pero sí hay sentidos. Y es no perdamos el sentido y darle todos los días la respuesta a 2 preguntas. Colegas de la red de investigación y de otros escenarios se cansarán de escucharme, pero siempre. El día que olvidamos estas 2 preguntas es cuando nos aparece la homogenización y la estandarización. Las 2 preguntas no son nuestras,
las invención se llamaba Aristóteles hace 25 siglos, y son las preguntas fundamentales. Normalmente somos una sociedad que nos enseñó a dar cuenta de los qué, los por qué y en algunos casos de los cómo. Por eso somos una sociedad de la razón, siempre nos piden razones, justificaciones, pero casi nunca somos una sociedad que se pregunta para qué y desde dónde. Y sentimos que este para qué y este desde dónde son los que nos mantienen el sentido de lo que hacemos, ¿sí? Y el desde dónde me dice de qué voy a hacer o qué lentes o cuál es el enfoque para hacerlo. Ojo, esto no solo aplica para la formación, aplica para la vida misma. Siempre coloco el ejemplo, le digo, todos los días los que tenemos pareja, que hemos sido bendecidos por el amor en sus múltiples expresiones, no solamente pareja y amor de todas las formas, mamá, hijos, roles que jugamos, ¿no? La pregunta fundamental es, bueno, ¿y para qué amamos? Que es muy parecida a para qué despertamos hoy, para qué me organizo en una agenda, y ese para qué tal vez es el que no nos deja olvidar. Pues lo mismo pasa en el marco pedagógico. ¿Para qué ingresas a un acto de formación? ¿Para qué vas a intervenir con un grupo humano o con una persona en particular? ¿Para qué diseñas un acto? Tal vez si no lo pierdes, se rompe esa homogenización, esa estandarización y se mantienen procesos de creatividad, de creación que miren, listo. Hago la tarea porque hay un sistema que me lo coloca, un molde, como lo señala, pero puedo poner un poco más en ese para qué que me da mi identidad y me da sentido de lo que estoy haciendo. Entonces, a crear no hay fórmula. No hay una varita mágica que me diga si hace esto, seguro. No, todo el tiempo hay que. Ahora, la creatividad, y con ello cerraría un poco, no surge de la nada. Surge del conocimiento, del aprendizaje y de los saberes. Gracias. Bueno, le tengo que contestar para los dos, brevemente. Bueno, ya nomás, la metáfora del molde fue, ¿no? Moldeado, ya urge, bueno, geólogo, pedagogo. La escuela, por más que reneguemos, ha sido fuertemente homogenizada y moldeada. En algún sentido político es necesario, pero me parece que la pregunta que vos traes, yo diría, no es lo mismo según los ustedes, no es lo mismo inicial, primario, secundario, no es lo mismo escuela obligatoria que educación no obligatoria, me parece que son formas distintas. Y sí recoger esto que trae Daniel, yo en el profesorado doy didáctica y digo, bueno, lo pensemos en 3 dimensiones, la parte teórica, la parte práctica, y luego la artística creativa. Yo digo, no, asumamos ahí, porque la clase en rigor puede tener una planificación, pero adquiere vida con los propios estudiantes. Me parece que ahí están los márgenes, los ejercicios de libertad, para que si vos, digamos, tenés una intención y tu concepción del lugar del otro, de ese espacio potencial de, para que adquiera voz, para que asuma pensamiento propio, para partir de lo que yo le doy, ahora yo le tengo que enseñar a multiplicar, no lo puedo resignar. Después veremos cómo son los desafíos de las situaciones problemáticas vinculadas a esas operaciones básicas. Me parece que ahí es donde nosotros nos jugamos en el lugar de que yo decía hace un rato, la gratificación. Cuando vos ves que el otro puede hacer, como decía el texto de Galeano, el alfarero, ¿no?, que tiene ahí su estudiante, su alumno, no tengo el texto con belleza, le da la obra, el estudiante la rompe y con eso genera nueva masa y hace lo propio, más o menos esa sería la idea. Si todos los que enseñamos esperamos que el otro no replique idéntico, para escucharnos como si fuera que nos vemos como un espejo y permitimos que el otro asuma esa voz, bueno, capaz que ahí entonces algo de eso sucedió, aunque tengamos molde, los que ejercemos, porque además somos fruto de una escolarización que empezó a los 5 años. O sea, yo tengo 40 y pico de años de escolarización encima. Entonces yo puedo renegar y resistir a esos moldes, pero también soy consecuencia de esos moldes, ¿no? Así que bueno, invitarles a todos los que hacemos la profesión, docencia, intervención, investigación,
esa cuota creativa es lo que, ¿no? Yo estoy con un proyecto de investigación, estoy re entusiasmada, porque es un desafío que me puede llegar a salir muy mal, pero ese nivel de desafío es el que me tiene un poco en ebullición. Y eso tiene que pasar en el aula, por lo menos en alguna medida. Y a su vez cumplir con ese diseño que se considera necesario, conocimiento válido para esta época, en la formación de ciencia de educación del psicopedagogo o del estudiante secundario que se proyecta a trabajar, a seguir en la universidad o en lo que fuera. Muy bien. Unos últimos comentarios antes de dar una pausa. Mencionaba recién que el código QR pueden bajar las mesas y ahí también están ahí los enlaces para las conexiones por Zoom, tanto para las mesas presenciales, que van a tener lugar aquí a el mediodía, como para las mesas virtuales. Transmito algunos comentarios de la gente que nos sigue virtualmente, mencionan sus críticos respecto del sistema. John Carrillo Fonseca dice: en el marco de las políticas educativas y la calidad de la educación, desafortunadamente, se vuelve un contexto burocrático y de registros documentales. En el mismo sentido, Claudia Elizabeth Schander, también conectada por internet, dice: lamentablemente las políticas educativas están divorciadas de la realidad. Así este divorcio entre políticas y realidad. Está claro que el desafío es importante. Siempre hay que enfrentar la esperanza, aunque me parece se perciban las dificultades, que a veces son reales. Siempre hay que alentar a la esperanza, a buscar los espacios de libertad que permitan ir conquistando esos saberes y aprendizajes a gestionarlos. No sé si hay algún comentario más. Ahí Ángel te mandé otro. Perfecto, van llegando. Mientras voy comentando que están presentes, para que están siguiendo por internet, de la Universidad Católica de Córdoba, nuestros estudiantes de Ciencias de la Educación y de Psicopedagogía, que son quienes están formulando preguntas, además de algunos colegas. Aquí tenemos un aporte de Isaac. Dice: considerando que nuestro deseo es que el estudiante se apropie del conocimiento, para ello hoy las nuevas generaciones necesitamos integrar teorías con modelos tangibles. Agradecemos también el comentario de Isaac. Carlos, si tienes algún comentario, se lo vamos cerrando ya. Sí, Daniel planteaba que aquí él hace alusión a dos siglos. Nos encontramos con un público que está apenas comenzando esa tarea de formar. ¿Sí? Nosotros somos los viejitos, ustedes son los jóvenes, los niños que están en ese proceso. Y escuchándonos en este diálogo de transferencia de conocimiento, de gestión, de aprendizajes y saberes, la pregunta que me hago es: ¿cómo recuperar el rol del papá, de la mamá en estos procesos? A veces nos sentimos nosotros que, sí, ya debatimos el sistema, pero ¿dónde queda ese papá? ¿Dónde queda esa mamá? Que nosotros hablamos de él, no nos escuchan, no nos entienden, no quieren escucharnos. Que hablemos de algo que hoy hay que seguir hablando, que tenemos que seguir generando esa creatividad, como nos lo dicen ellos, ¿sí? ¿Cómo recuperar ese papá y esa mamá en estos procesos de conocimiento, aprendizaje, gestión? Qué pregunta. Porque empiezo con él que hablé, una que ya todos me han escuchado. Creo que más que hablar de, bueno, familia y escuela son instituciones, yo creo que la apelación es a la recuperación de la responsabilidad adulta en estos procesos de crianza, acompañamiento, tanto en infancias como adolescentes. ¿Sí? Sí, claro que estamos en el mundo, digamos, vamos a hablar de Latinoamérica, además, una serie de desafíos que dependerá. En Argentina nosotros tenemos un índice de pobreza altísimo con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué lugar tienen las familias? ¿De qué manera las familias pueden asumir esa tarea en vinculación con la escuela? Que va por ahí. Pero me parece que independientemente de este vínculo escuela-familia, que obviamente es indispensable, yo creo que la crisis radica en la asunción de la función, tanto en función materna, funciones parentales, como también en esto que yo hablaba al inicio de la autoridad pedagógica encarnada en un profesor, en un director, en un adulto.
Yo sí me parece que la categoría adulto nos involucra a todos, o en el nivel de decisión de la política pública, como decía Mariano, como decía Daniel, o como traía la profesora en relación a los equipos docentes directos. Entonces, me parece que no lo voy a poder responder de manera inmediata, pero yo creo que sí se ha claudicado en ese lugar de responsabilidad en función a lo que le sucede, y de múltiples formas, desde las más pequeñas cotidianas hasta las más conscientes de lo que es la definición de políticas públicas. ¿Sí? No puedo decir más, pero estamos viendo. Estamos. Último comentario, me queda un poquito más. Buen día, encantaba de estar aquí. También soy profe de didáctica y formadora de formadores. A mis estudiantes ya muchas décadas, feliz de la elección que todavía hago y disfruto. Me voy a permitir, les digo que en la facultad me hubiera encantado que me enseñaran esto, y lo digo por experiencia de vida, desde la juventud donde uno lo sabe todo y juzga y evalúa al papá, me hago cargo, y más en el caso de discapacidad que uno sabe todo. Bueno, a pasar por la profunda reflexión. Y siempre, perdón la reiteración a mis estudiantes, les digo, hay 3 cositas, voy a dedicar unas horas por los tiempos, que me hubiera encantado que me enseñaran en la facultad, y yo se los transmito. Empezar a comprender que cada uno vive la realidad desde donde puede. La concepción de familia, son pautas culturales que estamos acostumbrados los docentes, que lo sabemos todo y lo hacemos bien todo, avasallar y no empezar a entrar, como digo yo, puertas de ingreso, diría Gardner, puertas de ingreso al conocimiento, que estas son las pautas culturales que a uno le permiten. En el caso de discapacidad, mi fuerte trabajo, cada uno la asume y la comprende como puede, como a veces cuando llega una enfermedad oncológica y el médico juzgaría, porque hay que hacer, tiene que hacer. Sí, eso lo pienso yo como profesional. Cuando me sitúo desde mirar aquí en este contexto, es como se puede. Entonces lo reivindico como docente que ya se está yendo y que el saber me cacheteó a la docente. Imagínense, tienen que aprender braille los papás, tienen que venir a la escuela en las reuniones. Hasta que uno escucha al papá de una familia maravillosa, comprometida, y dice, ¿cuánto me hubiera gustado estar? Pero si yo no estaba a las 6, donde trabajaba en ferrocarril, en la época que todos los días llegaban de 5 a 10 a 15 telegramas, me tocó pasar. Si yo no hubiera estado allí, Manuel nunca hubiera estado allí. O sea, un papá en la apariencia ausente, y que cuando cierra el 7º a uno lo cachetea. Perdón por los tiempos, pero como profesora y me sitúo en la formación docente, les digo a mis estudiantes, cuidado, porque yo también al salir sabía todo yo. Y después me di cuenta en este fluir emocional, en el respeto por el otro, todo lo que ustedes han planteado, maravilloso, que el lugar no era ese. Porque yo no lo sé todo. Construimos desde quien puede. Muchísimas gracias y muy, muy interesante el panel. Muchas gracias. Cerramos con esto. Simplemente un comentario para que no quede. Gilmer Alonso Pérez, desde Colombia, acota la disertación de Daniel, que la educación es responsabilidad de todos y para toda la sociedad, de acuerdo, pero también es fundamental pensarse respecto del medio ambiente. Son muchas las aristas, indudablemente, que se pueden abrir, no tenemos tiempo para todo. Simplemente agradecer especialmente a Sandra y a Daniel por integrar esta mesa. A partir de las 12 de Argentina, 10 de Colombia y de Perú, 12 de Brasil, comienza una mesa presencial por este mismo canal de Zoom y de YouTube. Para encontrar en la página de Riges el programa con las disertaciones de la mesa 1. Básicamente, lo menciono, mesa de trabajo 1, investigación, innovación, transferencia de conocimiento, y hay 5 ponencias. El ciclo de la ponencia de la política curricular de educación inicial en Córdoba, Argentina, la puesta en acto del programa provincial de aprendizajes,
escuchando voces de protagonistas de los estudiantes universitarios con discapacidad, el pensamiento humano de Monseñor Alonso Uribe Jaramillo, a la acción gestora social comunitaria, en el caso de la Universidad Católica de Oriente, y experiencia de acompañamiento a estudiantes que iniciaron su carrera universitaria en la modalidad virtual. En la mesa virtual, en el mismo horario, ponencias sobre aprendizaje y motivación al rendimiento académico de estudiantes en nivel superior, carga cognitiva de estudiantes universitarios en la modalidad virtual, educación superior y enseñanza en la pandemia, puentes de ayuda y traspasos, estrategias de afrontamiento de los estudiantes universitarios en tiempos de COVID, las estrategias de evaluación de carreras de grado y educación a distancia y significado del profesorado en torno a la evaluación formativa y retroalimentación. El resto de las mesas que continúan durante la tarde de hoy y mañana a la mañana de manera virtual lo pueden encontrar en el programa completo, que pueden acceder desde la página de RIGES y aquí presencialmente a través del QR que está pegado en distintos lugares. Si no hay nada más, colega. Agradecerles de antemano por permitirnos aquí este diálogo con ustedes y seguir invitando. No nos dé miedo preguntar, no nos dé miedo investigar. Sintamos esa seguridad, ese carácter de nuestra profesión, que eso nos enorgullece y eso va a generar ¿qué? Nuevas sociedades. Bien. Muchas gracias.